Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Hay una luz que me está fastidiando, voy a cambiarla un ratito. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Buen día, Andrés. Hola Andrés, hola Norberto, ¿Qué ¿cómo tal? está profesor? Estamos Buenos días. tempranito. Hola. Hola Isabel, ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué tal Le- todos? Buenos días. Leyendo Bordeaux, profesor. Tornarro, Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están ¿qué todos? tal? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días. Hola Perdón, Emilio, profesor, bien buenos días. abrigadito. Haciendo Estamos frío. abrigaditos, hace frío, ¿no? ¿Dónde Sí. estás, Emilia? Pero Emilia, ¿tú estás en Lima, no? ¿O no? No, no, yo estoy en Cusco. Ah, Mm, caramba. sí, Frío. sí, porque se Hace nota frío. más abrigado que nosotros, sí. Ajá. En sombras es frío, pero en el sol es quemante el sol, acá en Cusco. Sí, eso es lo que tiene lo que se llama el sol serrano, ¿no? Que hace frío, sale el sol, pero te quema y te deja chaposo, ¿no? Mm, Y hay que tener mucho cuidado con el sol. Bueno, sobre todo la gente que tiene la piel muy blanca, mm. incluso yo antes pensaba que era solamente la gente que tiene piel blanca, pero no, incluso la gente que tiene piel oscura está, digamos, igual puede ser vulnerable ¿cómo se llama? Al cáncer de piel, a estos Claro, lunares, ¿no? sí. Hay que ponerse las cremitas, hay que ponerse sombrero, no, hay que tener mucho cuidado con eso siempre, sí. Cualquiera puede ser cualquiera le puede pasar. El bloqueador, El claro. bloqueador, claro, claro, no, sí. Claro. Yo vivo con bloqueador. Muy bien, sí. Muy bien, muchachos. Gracias por venir tan temprano. O sea, me eché a dormir a las 5 y me desperté a las 5 del día siguiente. Mm. Bien, 12 horas durmiendo. el cuerpo sabe lo que necesita. Sí, caramba, de verdad que. Dije, si tengo que levantarme a las 7:30, tengo que estar debidamente preparado. Bueno, ya podemos empezar. Es una pena que no estén todos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a hablar de Popper, Lakatos. Popper es fundamental y Popper es la epistemología que fundamenta la estadística estándar, ¿no? La estadística que todo el mundo utiliza, la que te enseñan en la universidad, la que te enseñan en las maestrías. Y que después ha sido reemplazada pues, por la estadística bayesiana. Pero Popper es un epistemólogo muy importante, muy influyente, pero vamos a ver cómo Imre Lakatos, el filósofo húngaro, se pone en cuestión las ideas de Popper. Y en medio de Popper y Lakatos va a estar alguien seguramente muy conocido por nosotros, que es Thomas Kuhn y su teoría de los paradigmas. ¿Por qué es conocido? Porque fue un filósofo muy influyente en el tema, cuando introdujo el concepto de paradigmas, ¿no? Y causó un gran furor en las ciencias sociales, pero no tanto en las ciencias naturales. A los filósofos de la ciencia no les gustó mucho lo que hacía, lo que propuso Thomas Kuhn, pero se aplicó incluso para la organización empresarial, para los temas de innovación, pero bueno, vamos a ver cuáles son sus limitaciones, las limitaciones de cada uno de estos. Y finalmente creo que sí vamos a tener tiempo para hablar de las formas del capital, que es un tema que creo que es fundamental, porque estamos estudiando empresas que tienen capital y no solamente capital económico. Si reducimos el capital de cada persona o de una empresa, simplemente capital económico, creo que estamos cometiendo un sesgo muy, muy, muy serio, ¿no? Parte del capital también o sea, las empresas y las personas acumulamos o perdemos otras formas de capital. Entonces, todo eso lo tengo preparado hoy día. Y a las 10, ay, verdad, tienes razón. Ay, caramba.
A las 10 va a venir la encuesta. Tengo que enviar a Sara Bones. Espérate. Ya, sí, a Sara Bones le voy a enviar ahorita mismo. Me disculpan un ratito. Ya está, ya envié el correo y a las 10 va a venir la encuesta, donde ustedes van a poder opinar sobre el curso, hacer su feedback, qué les gustó, qué es lo que no les gustó, qué se puede mejorar. Muy bien. Bueno, entonces eso será a las 10, o sea, después de la primera hora. Voy a poner el temporizador. Ya está. Acabamos a las 9:30. 9:30, sí. Y volvemos a las 10. Perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de Popper. Popper. Vamos a hablar sobre el falsacionismo de Popper, las revoluciones científicas y los paradigmas según Thomas Kuhn y los programas de investigación científica según Imre Lakatos. Esto va a requerir cierta atención. Las ideas de Popper son más o menos conocidas, pero vamos a discutirlas de manera muy paciente para ver hasta dónde podemos llegar con ellas. Lo primero que quisiera notar es este aforismo, que está también en el libro, si ustedes lo han leído, de Ludwig Wittgenstein, ¿no? El primer aforismo de su famoso libro, el Tractatus Lógico-Filosófico, el Tratado Lógico-Filosófico, con el que defendió su tesis doctoral, y que dice que el mundo es todo lo que es el caso. Esta afirmación es revolucionaria. El mundo es todo lo que es el caso, es una afirmación revolucionaria. Es una muy buena definición de lo que es el mundo. El mundo es la totalidad de los hechos
no de las cosas, dice Ludwig Wittgenstein en 1921. Y miren, acá hay una foto de Wittgenstein cuando era pequeño y parece que ambos eran austriacos, ¿no? Compartió la escuela con Adolf Hitler. Solamente que Wittgenstein sí era un genio y una muy buena persona, casi un santo. ¿Qué quiere decir que el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas? Normalmente pensamos en el mundo como el conjunto de las cosas que existen, ¿no es cierto? Lo que Wittgenstein va a decir es que el mundo no está compuesto de cosas, sino de proposiciones verdaderas. ¿Qué es el mundo? El mundo es el conjunto de proposiciones verdaderas. ¿Muy bien? ¿Cuáles son esas proposiciones verdaderas? No sabemos, pues, obviamente. Pero no son las cosas las que existen en el mundo. Lo que existe en el mundo es aquello que podemos predicar de las cosas. Y eso que podemos predicar las cosas puede ser verdad o puede ser falso. Puede ser cierto o puede ser falso. Si es cierto, pertenece al mundo. Si es falso, no pertenece al mundo. ¿Ya? Esta es una revolución epistemológica, es una revolución filosófica. Lo que nos está invitando Wittgenstein a pensar es en el conjunto de proposiciones que son verdaderas. O sea, todo lo que es el caso, todo lo que ocurre y todo lo que se puede decir que es verdad. Eso es el mundo solucionado, el problema del mundo. La vida de Wittgenstein es bien interesante, es la de una asceta, la de una especie de santo, a pesar de ser uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Wittgenstein a corta edad escribió este libro. Él estuvo en la Primera Guerra Mundial y eso lo inspiró para escribir su libro de filosofía, su tesis doctoral. Era experto en balística, era ingeniero balístico, pero después se decantó por la filosofía y estudió en el Trinity College con Bertrand Russell, con Otto Neurath, creo también, fue obviamente un destacado estudiante de filosofía, de lo que ahora llamamos filosofía analítica. Es como que el fundador de la filosofía analítica. ¿Qué quiere decir filosofía analítica? Filosofía del análisis del lenguaje. Y esto ya no venía pues ya de los neopositivistas. ¿Se acuerdan cómo los neopositivistas proponían que la filosofía debía ser el análisis lógico de los enunciados y en particular las proposiciones? Pues bien, bueno, Wittgenstein toma estas ideas, las mejora y desarrolla su tesis de que todos los problemas filosóficos son problemas del lenguaje. Absolutamente todos los problemas filosóficos son problemas del lenguaje. Y cuando estamos ante un problema filosófico, en realidad estamos ante un problema de un mal uso o de un uso confuso del lenguaje. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este primer enunciado nos ilumina mucho porque lo que nos está diciendo es el mundo, más que compuesto de objetos, está compuesto de proposiciones verdaderas. La totalidad de proposiciones verdaderas es el mundo. Ahora, entonces, el siguiente problema es saber cuáles son esas proposiciones verdaderas, ¿no? Que serían las tareas del filósofo y del científico. ¿Ya? Y lo que Wittgenstein quería eliminar son los falsos problemas. Muchos problemas son filosóficos, son problemas, mejor dicho, no, muchos no. Para él,
todos los problemas filosóficos eran problemas de lenguaje, que causaban confusión y causaban preguntas, ¿ya? Pero en realidad se podían resolver fácilmente a través del análisis del lenguaje, y por eso se llama filosofía analítica, la corriente en la cual él es uno de los más importantes representantes. Cuando escuchen hablar de filosofía analítica, se referirán a filosofía de análisis del lenguaje. Seguramente muchos de ustedes habrán dicho o escuchado la frase: estoy cansado como un perro. ¿No? O estoy cansado, he trabajado como un burro. ¿La han escuchado o no? Sí, claro. Ya. Sí. Sí. Ay, caramba, hoy he trabajado como un burro. ¿Cómo sabes que has trabajado como un burro? Porque estás cansado. Exacto, porque te sientes exhausto. Ya. ¿Alguna vez has tenido la vida de un burro? ¿Sabes lo que el burro siente cuando está cansado? Justamente eso, ¿no? Se asume que hay una comparación que este animal trabaja fuertemente porque se le ha visto de alguna manera siempre Claro, cargando cosas, ¿no? claro. Esa comparación es más bien un tema más poético que un tema de la realidad. Exacto, es un tema poético. Metafórico, ¿no? Porque ninguno de nosotros, es un símil, cuando decimos he trabajado como un burro, hacemos un símil. ¿Cómo? Algo es como algo es un símil, ¿no? Algo es una metáfora. Pero Wittgenstein era un espeso. Era un espeso. Era una persona que no querías tener como amigo porque estaba todo el día cuestionando lo que decías. Claro. O sea, no creo que, o sea, definitivamente él sabía que existían las figuras literarias y las metáforas y los símiles y todo eso, y de hecho, en la segunda parte de su filosofía él estudia esas cosas, las metáforas, los juegos del lenguaje. O sea, Wittgenstein era un tipo, como le digo, es un santo, yo lo calificaría como uno de los grandes santos del siglo XX. ¿Por qué? Porque él era de una honestidad exacerbante, que incluso podía ser incómoda, molesta para sus amigos, a la gente que discutía con él, o sus estudiantes. Era tan principista, estaba tan convencido de lo que él decía y de su ética, que, bueno, se volvía pues bien espeso, pues, ¿ya? Pero además era muy consecuente, porque él escribió este famoso libro, el Tractatus, y él dijo, creo que incluso lo dice en su propio libro, dice: con este libro he resuelto todos los problemas filosóficos. Todos los siglos de filosofía han sido resueltos en este libro de 150 o 200 páginas. Brevísimo libro. ¿Y qué hizo después de resolver todos los problemas filosóficos? Al menos él estaba convencido de que lo había hecho. Pues mucha gente se dedicaría pues a salir a vender sus libros, a dar conferencias, ¿no? A dar charlas. No, él dijo, bueno, dado que he resuelto todos los problemas filosóficos, así de arrogante era, ¿no? Así de arrogante era. Todo lo que había escrito Aristóteles, Platón, Hegel, Kant, Descartes, eso ya quedó caduco con mi libro. O sea, yo he superado a todos esos grandes filósofos, los he solucionado, he resuelto todos los problemas que ellos han planteado. Lo cual puede ser propio de una mentalidad pues arrogante, ¿no? Pero por otro lado era consecuente con su arrogancia, porque él dijo, bueno, dado que he resuelto los problemas filosóficos, ahí está mi libro, ustedes quieren resolver un problema filosófico, ahí está la solución. Ya está, se acabó. Abandonó la universidad y se dedicó a enseñar matemáticas a niños de una escuela primaria. Porque él pensaba que ya todo lo que había que decir sobre filosofía ya lo había dicho, y quien quiera saber simplemente lo único que tiene que hacer es leer su libro y ya está. No se dedicó a lucrar, no se dedicó a dar vueltas por el mundo dando charlas,
ni hacerse famoso, ni nada de eso. Simplemente fue consecuente con la idea de que él había resuelto todos los problemas y se fue a enseñar matemáticas a un colegio rural. Y según cuentan sus estudiantes, era ese tipo de profesores que si no respondías bien te daban un latigazo. Pero en el método antiguo de enseñar, ¿no es cierto? Creo que se casó solamente una vez y en las madrugadas, o en las noches, antes de dormir, se ponía a rezar. Lo cual es medio raro en un filósofo de ese tipo, ¿no? O sea, todos sus amigos eran ateos y él tenía cierta mentalidad mística, ¿no? Y bueno, no le interesaba el dinero, no le interesaba la fama, él vivía como un asceta. ¿Qué cosa es un asceta? Es una persona que vive fuera del mundo, ¿no? Fuera de la búsqueda de riquezas y famas, ¿no? Vivía en la pobreza, a pesar de ser uno de los más grandes filósofos del siglo XX, ¿no? Este libro revolucionó la filosofía del siglo XX, definitivamente. Y a pesar de ser un filósofo importantísimo, él se dedicó a la vida ascética, o sea, a vivir en pobreza, enseñarle a los niños en matemáticas. Dijo, ya está todo resuelto. Pero su honestidad intelectual era tan grande que un día se dio cuenta de que estaba equivocado. Y empezó a escribir otro libro, Las investigaciones filosóficas, y después a dictar clases. Volvió a dictar clases para corregir los errores de su primer libro, del Tractatus. Se había dado cuenta de que estaba equivocado, que tenía una visión muy estrecha del lenguaje. Pero bueno, esa es parte de la biografía y lo interesante de este personaje. Me duele la cabeza tanto como a ti. Era el tipo de enunciados que irritaban a Wittgenstein cuando mencionamos en este primer capítulo, he copiado esto de mi libro, ¿no? ¿Cómo puedo saber que no solo mi intensidad de dolor, sino que lo que yo percibo como dolor es igual que el tuyo? ¿Cómo podemos saber que lo que tú sientes como dolor de cabeza es lo mismo que siento yo? Dado que la única manera de poder comunicarnos, la única manera de transmitir mi dolor es a través del lenguaje o de mi conducta, de que tú me ves pues adolorido en la cama, con una cara de dolor, ¿no? O sea, lo único que tú puedes ver son los síntomas, los signos de mi dolor. Pero ¿cómo puedes saber que ese dolor que tú percibes es el mismo que yo siento cuando me duele la cabeza? Un amigo le dijo una vez a Wittgenstein, estoy cansado como un perro, y él le respondió, ¿cómo lo sabes si nunca has sido un perro? ¿Cómo puedes decir, he trabajado como un burro, si tú nunca has sido burro? Claro, es una broma de Wittgenstein, no lo decía en serio, ¿no? Pero así de pesado se podía poner, porque él consideraba que cuando utilizamos mal el lenguaje, o lo utilizamos de forma ambigua, no precisa, estamos creando problemas filosóficos. En la segunda parte de su filosofía, él se da cuenta de que su visión del lenguaje era muy limitada. Y entonces desarrolla la teoría de los juegos del lenguaje, que aquí no vamos a estudiar, que bueno, en otro momento lo podríamos discutir. Quien quiera leer sobre eso puede buscar en Google y leer sobre su teoría de los juegos del lenguaje, en la cual él flexibiliza su idea del lenguaje y se da cuenta de que hay varias maneras de hablar, no solamente una, no solamente la científica. ¿Ya? Entonces, en esas otras maneras de hablar, he trabajado como un burro o estoy cansado como un perro, sí tienen sentido. ¿Ya? Dos filósofos destacados relacionados con el Círculo de Viena, del que hablamos, de los neopositivistas, realizaron muchas críticas al pensamiento del Círculo de Viena. O sea, provenían del Círculo de Viena estos positivistas de Carnap, esos que hablamos de Bertrand Russell, de los que ya mencionamos, ¿no es cierto? Y de su
es propuesta de un lenguaje protocolar, como lo dijimos al principio, ¿no? Pero Popper y Wittgenstein tenían visiones diferentes, ambos también eran austriacos, y ambos realizaron sus críticas muy serias al Círculo de Viena del cual provenían. Tenían visiones opuestas de la filosofía y se enfrentaban duramente en esas reuniones. ¿Ya? Popper y Wittgenstein eran grandes pensadores, y bueno, Popper seguramente es mucho más conocido y mucho más influyente, porque es no solamente un filósofo de la ciencia, sino también un filósofo de la política. Y Popper es, digamos, una de las grandes, más importantes lecturas de los pensadores liberales, ¿no? O sea, tú no puedes ser liberal si no has leído a Popper y especialmente su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Open Society. Y de ahí viene el nombre. ¿Quién fue uno de los estudiantes de Karl Popper? Pues el señor George Soros, que ahora es multimillonario, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el nombre de la sociedad Open Society de George Soros, que es un homenaje, el nombre es un homenaje a Popper, y Soros es una persona que no sé por qué razón, bueno, sí entiendo por qué razón, pues ha sido tan, es tan criticada, se le echa la culpa de todos los males del planeta, de buscar un nuevo orden mundial, en fin, de usar su dinero para mover agendas progresistas en todo el mundo. Y bueno, en realidad lo que Soros está haciendo es llevar a la práctica las enseñanzas de su maestro Karl Popper y promover la democracia en todo el mundo, hacer lo posible por promover la democracia en todo el mundo. Entonces él usa su dinero, que es multimillonario, ¿no es cierto?, para fomentar la democracia. Y por eso se llama, su sociedad se llama Open Society, que es el nombre de un libro de Karl Popper. Ya, por si acaso, para que conozcamos un poco más de la historia de qué cosa es la Open Society y qué cosa es el globalismo, ¿no? El globalismo de Soros es el globalismo de Karl Popper, la idea de que todas las sociedades deben estar abiertas, el comercio debe ser libre, hay que combatir el comunismo, hay que combatir toda forma de totalitarismo, y que el libre mercado y la democracia son las mejores formas de gobernar, de llevar el país, el mundo a la paz, ¿no? Y de ahí viene la sociedad Open Society, ¿no? La ONG Open Society de George Soros. Pero Popper y Wittgenstein se llevaban mal, porque tenían visiones muy distintas de la filosofía de la ciencia. Y eran tan agitadas esas discusiones, se peleaban tanto, estaban tan en desacuerdo, que casi llegan a los golpes. O sea, los profesores se reunían un día para discutir temas filosóficos. Esto debe haber sido fascinante, ¿no? Y un día ya estaba Wittgenstein y estaba tan molesto con Popper que agarró el atizador de la chimenea para amenazar a Popper, la agarró y la apuntó a Popper con el atizador de la chimenea, ¿no? Así de apasionadas eran estas discusiones, ¿no? Y como Wittgenstein no paraba de hablar y no paraba de defender sus ideas y no paraba de contradecir, le dijeron, señor, profesor Wittgenstein, usted se va a retirar media hora antes, una hora antes de las discusiones, porque de verdad, si usted se queda todo el tiempo, eso va a terminar a los golpes. Era una persona muy apasionada, muy creyente en lo que decía. Pero no vamos a profundizar en Wittgenstein, que es sumamente interesante, pero es más interesante como filósofo que como epistemólogo. Como epistemólogo, para aquello que nos interesa en este curso de epistemología, las ideas de Popper nos van a resultar mucho más productivas y después las vamos a cuestionar. ¿Ya? Aquí está, esta foto representa, me ayuda a presentar la tesis del falsacionismo de Popper. Los positivistas, los neopositivistas, y si se acuerdan, el mismo Durkheim, que no era un positivista, ¿se acuerdan que yo les hice notar que Durkheim había dicho
que la ley de la oferta y la demanda de la economía clásica y la ley y otras leyes de la economía clásica nunca habían podido ser probadas inductivamente. No sé si se acuerdan que Durkheim dijo eso. ¿Se acuerdan? No sé, pero bueno. En la lectura que hicimos ayer de Durkheim, él decía, ninguna ley de la ciencia económica clásica ha podido ser probada inductivamente. Ni siquiera la ley de la oferta y la demanda, que todos consideramos pues que es universal, inevitable, ¿no es cierto? Si escasea un bien que la gente demanda, ¿qué va a pasar con el precio de ese bien? ¿Qué va a pasar? Pregunta. Sube, El precio pues. sube. Va a ir a las nubes, va a subir. Va a subir. Y si ese bien que la gente demanda, pues no escasea, sino que abunda, ¿qué va a pasar con el precio? Baja. Baja, baja. Baja. Cae. Así es. Y también, si mucha gente compra dólares, al revés, ¿no es cierto? No, más allá de que haya escasez o no, no hay escasez. Pero mucha gente empieza a demandar un bien, a demandar, por ejemplo, a comprar dólares. ¿Qué pasa con el precio del dólar? Sube. Sube. Y si la gente deja de comprar dólares y empieza a venderlos, va a Baja. bajar. Los economistas están tan convencidos de esta ley, dice Durkheim, que lo consideran ya un fenómeno natural. O sea, ya ni siquiera es un fenómeno social. ¿Ya? Es tan certera que es un fenómeno que se puede entender como una cuestión puramente, digamos, del campo, muy cercana al campo de las ciencias naturales. Y esto a Durkheim le irritaba, porque Durkheim decía, pero no hay ninguna prueba inductiva de que esta ley, o sea, que demuestre de manera definitiva y absoluta esta ley. ¿Y qué quiere decir inductivo? ¿Cómo es el razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo es de lo particular a lo general. Mientras que el razonamiento deductivo es al revés. ¿Cómo sería? De lo general a lo particular. De lo general. Ese es el razonamiento inductivo. Entonces, la principal crítica que Popper hace al Círculo de Viena y a los neopositivistas es justamente que ellos habían puesto en el centro de la observación científica, en el centro de la epistemología, el razonamiento inductivo, que el científico tiene que estar dando vueltas por el mundo observando, y de ahí proponer una ley universal, ¿no? Una generalización. Y Popper dice, así no funciona la ciencia. Nadie puede hacer una totalidad de observaciones para poder llegar a una generalización, a una ley general. En realidad, el razonamiento científico siempre es deductivo. ¿Ya? ¿En qué sentido es deductivo? En que propone una hipótesis general y la tarea del científico es buscar evidencia contraria a la hipótesis. Voy a repetir, esto es importante, y esto seguramente los que han estudiado estadística se acordarán, porque en la estadística nos enseña a buscar evidencia que contradice la hipótesis, no evidencia que afirma, que comprueba, que confirma la hipótesis, ¿no es cierto? Sino hacer observaciones y ver si la hipótesis que hemos planteado tiene excepciones. No se logra demostrar y por tanto se rechaza o no se rechaza. ¿Se acuerdan eso? Los que han estudiado estadística, o los que enseñan estadística seguramente. Sí,
Lo que supone la hipótesis inicialmente es que se mantiene un statu quo y Así es. lo que uno tiene que buscar, porque si no hay, uno tiene que buscar y rechazarla, porque justamente el rechazo proviene de factores que son externos a la matemática en sí misma, ¿no? Ujú. Que son de la observación. Claro, el rechazo proviene, o sea, la evidencia estadística, la evidencia de la muestra, nos permite rechazar o no rechazar. Si no Así rechazo, quiere es. decir que el statu quo se mantiene, no hay ningún cambio en la sociedad. Pero si rechazo, quiere decir que hay un factor externo que ha generado un cambio en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Claro, que en nuestras mediciones, la hipótesis que teníamos se tiene que rechazar. Esta metodología estadística clásica, que es la de rechazar o no rechazar las hipótesis, proviene de la filosofía de la epistemología de Karl Popper. La tarea del investigador justamente es, como dice Narro, como dice el profesor Narro, es buscar evidencia que rechace el statu quo. El statu quo está representado por la hipótesis general, ¿no? Y lo contrario de la hipótesis nula. Y la alternativa a estas dos, a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula, es la hipótesis alternativa. Posiblemente que ni la hipótesis de investigación ni la hipótesis nula sean válidas, sino que necesitaremos una hipótesis alternativa. Y si rechazamos la hipótesis de investigación, estamos rechazando lo que se llama también el statu quo, ¿no es cierto? Quiere decir que hay nueva evidencia que demuestra que nuestra hipótesis no puede ser aceptada. Pero fíjense, los profesores de estadística nunca dicen la hipótesis es verdadera. Lo que dicen es la hipótesis no ha sido rechazada. O ha sido rechazada. Si no ha sido rechazada, efectivamente, como dice Juan, el statu quo se mantiene. Seguimos creyendo lo mismo. Pero fíjense, las hipótesis son temporales, las hipótesis son, bueno, hipotéticas, pues, ¿no? Son hipótesis, son temporales, están siempre sometidas a la posibilidad de que sean rechazadas. La actitud científica correcta, dice Popper, no es estar constantemente confirmando lo que creemos. La actitud científica es buscar evidencia de que aquello que creemos puede ser falso. Otros llaman a esta actitud escepticismo, el escepticismo científico. No el escepticismo del charlatán, sino el escepticismo científico. ¿Qué cosa es el escepticismo científico? Es estar constantemente buscando evidencias para rechazar o no rechazar nuestras creencias, nuestras hipótesis. Todo pensamiento científico, todo pensamiento científico es hipotético. No hay tal cosa como una verdad científica, definitiva y absoluta. Si la hubiera, entonces la ciencia muere, desaparece. Pero justamente la ciencia avanza gracias a que los científicos tienen esa actitud de que afirman algo hasta donde se sabe. No hay evidencia en contra. Esa es la actitud escéptica. No el escepticismo pues del charlatán, del que se inventa cosas, ¿no? Sino el escepticismo metodológico, el escepticismo científico. Y creo que es una actitud correcta ante la vida, ¿no? Aceptar que nuestras creencias pueden estar equivocadas. Pueden ser equivocadas. Si me permite, profesor, la parte de lo que usted Sí, menciona de no rechazo, o dice, o algunos dicen aceptación, porque aceptar es mucho más contundente. El no claro. rechazar da opción justamente a poder continuar haciendo una investigación y ver otras evidencias
para esto, ¿no? Y si me permite algo así tipo Sí, broma, sí, ¿no? sí, 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 sí. Para hacer una prueba de hipótesis normal, digamos, paramétrica, se tiene el famoso nivel de significancia, que es el Así famoso es, alfa, ¿no es cierto? sí. Que significa, básicamente, en términos simples, rechazar algo bueno, ¿no? Ujú, Pero también hay un beta que significa, en este caso, no se dice aceptar, sino se dice normalmente no rechazar algo malo, ¿no? Entonces, a ajá, veces yo les digo a mis estudiantes que muchos de nosotros hemos cometido un error tipo 2 al momento de ujú, decir sí acepto. ujú. No es que acepto, sino que no rechazo. Así es, por eso cuando uno está, en algún momento en la vida ha estado casi para hacer una carrera de 100 metros, ¿no es cierto? Y le preguntan, ¿acepta usted? Mejor decir, no rechazo. Ya, sí. No rechazo esa posibilidad. Ya. Entonces, pero esto tiene consecuencias éticas. Esto es epistemología y sin embargo tiene una consecuencia ética. La ética del científico es la capacidad que tiene de aceptar evidencia nueva que rechace su hipótesis o su teoría. Un científico que no es capaz de aceptar evidencia contraria no está actuando ni científica ni éticamente. Y un científico que oculta evidencia que rechaza su hipótesis no está actuando ni científica ni éticamente. Por eso los revisores de los artículos científicos están buscando para ver si el artículo omite evidencia importante, ha omitido evidencia que podría poner en peligro, podría rechazar la hipótesis de la investigación. Y por eso pasa una serie de pruebas. ¿Ya? Entonces los revisores están buscando, husmeando hasta el último a ver si las observaciones del artículo son correctas y no hay nada que indique una posible omisión o tergiversación de los datos que relativice o ponga en cuestión la hipótesis de investigación. Ha pasado, sin embargo, que a pesar de todas las revisiones, algunos artículos han sido aceptados porque a los revisores se les pasó. No se dieron cuenta de que el investigador estaba engañando, no se dieron cuenta que el investigador estaba sesgando su muestra, omitiendo evidencia que podía rechazar su hipótesis. Porque todos los investigadores quieren demostrar algo importante y entonces a veces está la tentación de omitir evidencia que nos contradice. Pero bueno, la ética de la investigación, que también creo que debe ser una ética de vida para todo lo demás, es aceptar que podemos estar equivocados. ¿Ya? Y si no aceptamos que podemos estar equivocados, no estamos actuando éticamente ni críticamente, no estamos usando nuestra razón para el bien, sino para sostener nuestras ideas a como dé lugar. Voy a poner un ejemplo un poco personal. Ustedes habrán notado que mi punto de vista es liberal. Yo creo que la mejor forma de gobierno es una en la cual el Estado interviene poco o interviene solamente en algunas partes clave, en ciertos servicios que son necesarios para que la gente, los ciudadanos, los miembros de una comunidad tengan capacidad de ser competitivos y desarrollen sus capacidades para crear sus propios proyectos de vida. No todo proyecto de vida tiene que ser empresarial, puede ser un proyecto de vida artístico, puede ser un proyecto de vida altruista, modesto, ¿no es cierto? Como empleados, como funcionarios públicos o como padres de familia, no todo tiene que ser, no todo es mercado económico, ¿no es cierto? Pero yo sé que la mayoría de personas quiere tener hijos, por ejemplo, ¿no? Va a tener hijos. Entonces,
yo creo que el Estado tiene que dar educación en todo el sentido, incluyendo educación sexual, por supuesto, para que las personas que desean tener hijos los tengan de manera responsable. ¿No es cierto? Entonces, ahí yo creo que el Estado sí tiene que intervenir. Ahí sí yo creo que el Estado, la educación pública tiene que ser más fuerte. También creo que la seguridad es un asunto del Estado, no de los particulares, porque si fuera de los particulares, cada quien andaría con su escopeta matando cualquier persona que le parezca amenazante, en fin, o agarrándose a golpes entre ellos, ¿no? Mi posición es que el Estado tiene una función muy restringida de promover el desarrollo, promover las capacidades de las personas, y que luego con esas capacidades desarrolladas las personas decidan qué quieren hacer. Quieren ser agricultores, quieren ser ingenieros, quieren ser abogados, quieren ser sacerdotes, en fin, otra vez no quieren ser nada, tal vez quieren vivir muy modestamente, pero tienen la posibilidad de decidir, ¿no? Pero que en general en la economía, en las cuestiones comerciales, el Estado no tiene que intervenir. Incluso voy a decir una herejía que, para ustedes nomás, ¿ya? Incluso creo que ni siquiera debería haber salario mínimo. Yo sé que lo que estoy diciendo es si lo pongo en público me van a tirar tomates podridos y papas y todo eso. No lo puedo decir en público, se lo digo a ustedes, lo digo en esta clase que está grabada, no pasa nada. Ahora, yo creo que ni siquiera debería haber salario mínimo. Pero bueno, más importante que eso, creo que lo que hace que mi pensamiento sea ético es que yo acepto la posibilidad de estar equivocado. Acepto y leo y busco información que contradice mi opinión o contradice mis afirmaciones. Entonces, por ejemplo, yo creo, honestamente, que no debería haber salario mínimo. Pero lo que hace que no me vuelva un fanático es que cuando alguien explica por qué debe haber salario mínimo, o hay artículos que buscan demostrar que el salario mínimo es necesario, pues los leo, los escucho, los discuto, porque posiblemente sí sea necesario el salario mínimo. Lo que yo creo es que no, pero acepto perfectamente que hay argumentos que contradigan esto. Yo estoy en contra de los aranceles, por ejemplo, ¿no? A favor totalmente del libre comercio. Entonces, si vienen productos más baratos de China, de Corea, de donde sea, pues que vengan y compitan. Y las fábricas, las empresas que no pueden competir, pues cerrarán. Y mucha gente me va a decir, maldito salvaje neoliberal y todas esas cosas, ¿no? Y yo les digo, no, cuando dejamos el mercado abierto, no ocurre que la economía colapse, al contrario, la economía florece. Eso permite que haya más empleo, que haya más iniciativas, que haya más empresas, que nos especialicemos en lo que realmente podemos hacer y no hagamos esfuerzos en aquello que no podemos, en lo que no podemos competir. Y el resultado va a ser mucho más positivo, va a haber más empleo, va a haber más riqueza. Y la razón por la cual yo estoy a favor de que no haya aranceles y que el Estado tenga un papel mínimo y que ni siquiera haya salario mínimo, no es para castigar a los pobres, no es para que haya más pobres, es al contrario, es para que haya menos pobres, para que la gente no sufra de tanta exclusión, para que no haya poblaciones abandonadas, ¿no? Condenadas a la pobreza y a la miseria. O sea, ese es mi verdadero objetivo, es que no haya gente pobre, ¿no? Lo que yo propongo, lo que yo creo, tiene un fin ético, que es acabar con la miseria, con la pobreza, con la exclusión, con la marginación. Y estoy muy convencido de que la pobreza, la marginación y la exclusión son causadas por el Estado, cuando el Estado mete la mano en la economía y causa más problemas, más mal que bien. Ahora, esa es mi posición y tal vez muchos de ustedes dirán, no, pues Daniel se está pasando, ¿no? No, no es así, ¿no? Pues bien,
¿Qué es lo que hace que yo no sea una mala persona? Es que si ustedes no están de acuerdo con lo que acabo de decir, con que no debe haber salario mínimo y que no debe haber aranceles y no debe haber protección a la industria, pueden decírmelo y pueden argumentarme, y pueden decirme, Daniel, yo leí otra cosa, o yo tengo esta experiencia, y aquí esta experiencia demuestra que cuando el Estado interviene y promueve la industria, las cosas van mejor, y que cuando ponemos aranceles, efectivamente la industria nacional mejora. Hay que proteger la industria nacional y eso crea más prosperidad y crea más empleo. Perfecto, perfecto. Estoy totalmente abierto a esa posibilidad. O sea, estoy totalmente, sinceramente abierto a la posibilidad de que yo esté equivocado. ¿Ya? Mientras mantenga esa actitud de que yo puedo estar equivocado y estoy abierto a los argumentos y las evidencias que las personas que no piensan como yo o que han encontrado evidencia que contradice lo que yo digo, yo creo que me mantengo siendo, como una persona ética, ¿ya? Que no busca el mal, sino que busca el bien. No lo hago por fanatismo, lo hago porque, en mi modesta opinión, esto sería lo mejor. Puedo estar equivocado. No sé qué piensan de eso. O sea, es una actitud que yo recomiendo. Siempre, siempre, siempre mantener la creencia de que uno puede estar equivocado. Creo que ese es lo realmente, digamos, un punto fundamental de la ética. Si yo no acepto que estoy equivocado, si yo acepto que tengo la verdad y que nadie me debe contradecir, y que los que estén en contra son gente mala, malvada, los que piensan que tiene que haber salario mínimo, que tiene que haber aranceles y protección en la industria, son gente malvada. Si yo creo eso, pues estoy equivocándome, ¿no? Son gente tan buena como yo que tiene otras ideas, que tiene otra perspectiva, y que posiblemente tenga razón y posiblemente yo esté equivocado, pero tienen que convencerme. ¿Qué piensan de esto? O sea, ¿estoy loco? ¿Soy un maldito neoliberal? ¿O qué piensan? Profe, Mm. le doy mi opinión. Por Ujú. ejemplo, en una de las carreras universitarias que yo tuve fue economía. De hecho, yo estudié en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, se llama UES. Ujú. Pues la formación, digamos, de economía que nos dieron era, de hecho, de libre mercado. Los profesores que, digamos, dictaban las clases pertenecían, por ejemplo, al CATO, a la Ah, ya. organización. Eran muy, muy partícipes de este tipo de pensamientos porque era, digamos, la corriente que explicaban. Evidentemente los estudiantes tenían la posibilidad de ir por el lado que querían, pero preferiblemente se inclinan por este tipo, digamos, de conducta. Ahora, yo creo que lo ideal de un ser humano es justamente, en base a la experiencia, la cultura o lo que pudo haber aprendido, de discernir si es que es lo que le conviene o no le conviene, si no está de acuerdo, buscar alternativas y bajo esa premisa aceptar la crítica o aceptar que estuviese equivocado si estuviese. O sea, finalmente se trata de seguir aprendiendo cada día y que nadie tenga la verdad absoluta. Ya. Claro. Para mí el problema con muchos liberales y libertarios, el problema que tengo no son sus ideas, es su fanatismo. Es decir, yo coincido con sus ideas, pero no coincido con su fanatismo, con insultar al que piensa distinto, ¿no? Cerrarse a la evidencia, no ser capaz de dialogar, ¿no? Gritar, llamar a todo el mundo ladrones, delincuentes, corruptos, rojos, no estoy de acuerdo con eso. Esa actitud de descalificar a la otra persona no ayuda a nada. Yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que dicen los políticos liberales, pero en lo que no estoy de acuerdo es en esa actitud fanática de decir, esa es la única verdad y no hay nada que me pueda contradecir. Eso ya no es popperiano, eso ya no es ético, ¿ya? He puesto el ejemplo acá de los gansos. Yo toda mi vida he visto gansos blancos. Muy bien.
Entonces, mi hipótesis es que los gansos son blancos. ¿Está bien? O como se diría también es el statu quo, los gansos son blancos. Como investigador, ¿qué debo buscar yo? ¿Más gansos blancos? Al contrario, buscar otros que sean de otro color distinto. Como investigador, para reafirmar mi hipótesis, es hacer el esfuerzo de encontrar gansos que no sean blancos. Y en eso reside, según Popper, la honestidad científica. La honestidad científica no es lo que se llama la falacia del cherry picking. O sea, la falacia de buscar solamente ejemplos que me favorecen, sino de buscar ejemplos que me contradigan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo debo buscar, o sea, mi tarea, la honestidad de mi investigación es hacer lo posible por encontrar gansos que no sean de ese color. No confirmar mi hipótesis. No estar dando vueltas por, mira, otro ganso blanco, otro ganso blanco, otro ganso blanco. No, sino ir en busca de gansos que no sean blancos. Ahora, ¿los gansos no blancos existen? Sí, sí existen, pues. Aquí hay un ganso gris o negro de otros colores de plumas, ¿no? Popper se aparta de los neopositivistas, de aquellos que vimos hace un rato, ¿no? De Carnap, porque considera impracticable uno de sus dogmas como es el induccionismo. El induccionismo es la idea de que la ciencia avanza mediante la observación de casos particulares de la cual se infiere una ley general. El ejemplo que Popper nos ofrece es fácil de entender. Supongamos que estamos investigando los gansos. Ocurre que cada ganso que vemos es de color blanco. Anotamos esto en nuestro cuaderno, anotamos en nuestro cuaderno todas las observaciones que hayamos podido realizar y concluimos una ley. Todos los gansos son blancos. Este sería un razonamiento inductivo, pero muy limitado. Y esa es la gran crítica que Popper hace a los neopositivistas, su inductivismo. Popper nos señala que esta es una ingenua manera de hacer ciencia y que de hecho una ley así formulada no nos lleva a ninguna conclusión certera, como sostenían los positivistas. De hecho, como veremos más adelante, Popper niega que la ciencia pueda llegar a conclusiones definitivas. No existen conclusiones definitivas en la ciencia. No importa cuántos gansos blancos observemos, siempre cabe la posibilidad de que encontrar un ganso que sea de cualquier otro color. ¿Ya? Siempre cabe la posibilidad de que haya gansos de otro color. Y mientras quepa esa posibilidad, entonces estamos haciendo una investigación científica ética, la correcta, la que busca rechazar nuestra creencia, nuestra hipótesis o el statu quo, como también se dice en estadística. ¿Qué cosa es el deduccionismo? De una hipótesis general a una comprobación empírica. Vamos al otro lado, dice Popper. No apliquemos el induccionismo, sino el deduccionismo. De una hipótesis general vayamos a una comprobación empírica. Efectivamente, mi hipótesis va a ser todos los gansos son blancos. Y de ahí voy a investigar los gansos, voy a buscar un ganso que no sea blanco, hacer lo posible por encontrar uno, y si no lo encuentro, pues mi hipótesis se confirma o no se rechaza. Pero, como dicen los estadísticos, no se rechaza. No quiere decir que sea verdadera. En la ciencia no hay tal cosa como verdad. Falsacionismo es la tarea del investigador la tarea del investigador es buscar evidencia de que su hipótesis es falsa.
Entonces, para Popper, la ciencia avanza gracias al falsacionismo, es decir, a la búsqueda constante de hipótesis que sean falsas. ¿Muy bien? La hipótesis se rechaza o no se rechaza, pero no se dice nunca que es verdadera, y eso lo hemos visto en las clases de estadística. Bueno, entonces, esta manera de hacer investigación estadística es la misma que propone Popper para el resto, para todo el campo científico. O se rechaza o no se rechaza, pero no decimos es verdad. Una nueva teoría debe cumplir con los siguientes 4 pasos. Y por favor, no confundamos teoría con hipótesis. ¿Ya? La teoría no es una hipótesis. La teoría en todo caso es un conjunto de hipótesis. ¿Y cuáles deben ser las características de esta teoría? Tiene 4. La comparación lógica de sus conclusiones que prueba su coherencia interna. Obviamente una teoría tiene que ser internamente coherente. La investigación de la forma lógica de la teoría con el objetivo de determinar si la teoría posee un carácter empírico o científico o si es meramente tautológica. Si es tautológica, no es una teoría. Y esto ya lo vimos cuando, de alguna manera, cuando Durkheim nos advierte de el peligro, la falacia que cometemos cuando seleccionamos un grupo privilegiado de casos que finalmente nos van a decir exactamente lo que queremos, ¿no? El ejemplo que propuse fue: el matrimonio es la unión entre hombre o mujer. Y después de toda una investigación empírica, descubro, conclusión, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Porque he seleccionado ciertos casos, aquellos casos que son los que cumplen con mi definición. ¿No es cierto? Entonces, caramba, esto no es más que una tautología. No nos dice nada, absolutamente nada nuevo. ¿Ya? Ese es un error muy común en las investigaciones de maestría y en las investigaciones doctorales. Estudiamos casos de éxito y seleccionamos, o sea, estudiamos los factores de éxito y seleccionamos empresas que han tenido éxito. Entonces nuestras conclusiones van a ser tautológicas, pues. ¿Ya? Para poder realmente observar cuáles son los factores de éxito, tengo que tomar una muestra que incluya las empresas que no han sido exitosas. De otra manera no puedo saber qué factores sí impactaron en el éxito y cuáles no. ¿Ya? Voy a apagar mi calefacción porque empezó a hacer calor acá. Que nos pase un poquito más bien de calefacción, porque por acá hace frío. Sí, está haciendo más frío. Y la otra es su comparación con otras teorías con el objetivo de determinar si la nueva teoría implicará un avance o será capaz de sobrevivir a los experimentos o pruebas. Porque si mi nueva teoría no implica un avance respecto de las otras teorías, entonces ¿para qué? Pues ya, mi nueva teoría tiene que
explicar más. Y finalmente, la prueba de la teoría de manera que se puedan implicar sus aplicaciones o conclusiones derivadas de ella. Que tenga una coherencia externa. Que se pueda aplicar y que se puedan implicar sus conclusiones. Estas son las 4 condiciones que Popper encuentra necesarias para el desarrollo de una nueva teoría. Y yo creo que son criterios que son muy buenos para nuestra tesis doctoral. Son 4 puntos que nuestra tesis doctoral debería tener de todas maneras. Que sea lógicamente coherente, que no sea tautológica, y ya he dado ejemplos de qué cosa es una investigación tautológica, claro. Finalmente no está diciendo nada nuevo, está diciendo lo mismo que lo que partió, parte de una cosa y concluye aquello que parte, porque obviamente la muestra solamente va a decir lo que queremos que diga. Es una teoría nueva, implica un avance en las teorías anteriores y se implican aplicaciones y conclusiones derivadas de ella. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esa es básicamente la epistemología popperiana. Que es está basada en el deduccionismo y en el falsacionismo. Y ya sabemos qué cosa es deduccionismo y qué cosa es falsacionismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿Romy quería decir algo? No. No, ¿Todo bien? más bien que he entendido muy bien, gracias. Sí, se entiende. Ya. Popper, fundamental. Ahora, Popper ha sido cuestionado. Uy, claro que sí. Y hay 2 grandes filósofos, un filósofo importante y otro que es mucho más importante que es Lakatos, ¿no? Que han cuestionado las formulaciones de Popper, ¿no? Ya. Thomas Kuhn es famosísimo. Seguramente muchos de ustedes ya leyeron o han oído hablar de Thomas Kuhn y su teoría de los paradigmas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se puso de moda en los 80, en los 90, todo el mundo hablaba de los paradigmas de las empresas, los paradigmas de las organizaciones. Ya. ¿Qué sostiene Thomas Kuhn? Algo totalmente distinto de Popper. Thomas Kuhn sostiene que el progreso científico se da a través de lo que él llama de las revoluciones científicas. ¿Ya? Y fíjense que Popper es tremendamente lógico. Y Thomas Kuhn va a decir, nah, eso así no es. En la vida real los científicos no son gente muy lógica, ni muy gente abierta a la evidencia contraria. No es el resultado, las revoluciones científicas no son el resultado de debates intelectuales en los que prima la razón y la búsqueda séptica de la verdad, sino el conflicto de paradigmas. Por ello sostiene que los historiadores de la ciencia han dejado de ver el desarrollo científico como un hecho lineal, que está más bien compuesto por pugnas entre practicantes de las ciencias normales y las nuevas ideas, que para ser aceptadas obligan a un cambio radical en la visión del científico.
Y aquí va a venir otra vez el problema de la inconmensurabilidad. Por eso yo hacía mucho énfasis en el tema de la inconmensurabilidad. ¿Ya? ¿Qué va a decir Thomas Kuhn? Thomas Kuhn nos va a decir, no es así. Los científicos, la comunidad de científicos construye paradigmas e investiga dentro de esos paradigmas. Nada se sale de ese paradigma. Kunz entonces se adscribe a los epistemólogos que señalan que la mera observación no produce conocimiento científico. Para que lo sea, para que una observación produzca conocimiento científico, debe estar inserta en un modo de hacer ciencia de lo que también llamamos un mundo. O como lo explica Kuhn, en tanto que su único recurso, en tanto que solamente recurren a aquel mundo a través del cual ven y hacen, podemos decir que después de una revolución los científicos están respondiendo a un diferente mundo. ¿Ya? Aquí el concepto de mundo y de paradigma resulta crucial para entender las ideas de Kuhn. Para Popper, los científicos están viviendo en el mismo mundo y lo único que están disputando es qué hipótesis son rechazadas o no son rechazadas. Algunos creerán en ciertas hipótesis, otros creerán en otras hipótesis, pero todas las hipótesis tienen la condición de ser rechazadas. Pero fíjense, para que ustedes acepten que su hipótesis ha sido rechazada, tienen que vivir en el mismo mundo, en el mismo paradigma de aquella persona que demuestra o les trae evidencia de que su hipótesis es rechazada. Aquí ya entramos en una discusión, este es un poquito más filosófico y un poquito más difícil de entender, pero va a ser necesario para que podamos introducirnos después a la contestación que hace el Imre Lakatos. Profesor, ¿podría definir nuevamente lo que es el mundo para Kuhn? Es un poco difícil de definir porque él mismo no lo define muy bien. Creo que Popper es mucho más claro, más directo es lógico, es más claro. lógico, exacto, creo que más hacia nuestra mente, ¿no? Y para Popper solamente hay un mundo. Para Kuhn hay tantos mundos como paradigmas científicos. Y el conocimiento no se da de la nada, no es aséptico. La observación científica tampoco es aséptica. No se produce en el vacío, sino que se produce dentro de cierto paradigma que permite interpretarlo. ¿Ya? Vamos por ahí. Entonces, hay un camino para ver y hacer las cosas. Ese camino con el cual tú observas y haces es tu mundo. Y ese camino con el que tú observas y haces puede ser muy diferente del mío, Romy, muy diferente. Y entonces,
Romy y yo podemos observar lo mismo, pero si estamos en distintos mundos o en distintos paradigmas, yo interpreto ese hecho de una manera y Romy lo interpretará de otra manera. ¿Ya? Y jamás nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué razón Romy y yo jamás nos podríamos poner de acuerdo sobre lo que estamos observando? Dentro de esa teoría epistemológica de las revoluciones científicas de Kuhn. ¿Por qué? Estamos observando lo mismo, el mismo Porque fenómeno, ¿ya? sus pensamientos son excluyentes, ¿no? Sus mundos son O excluyentes. sus mundos, digamos, si vemos como diagrama de Venn, los mundos son excluyentes, no hay intersección. Como en los diagramas de Venn, los mundos son excluyentes. Observamos lo mismo, pero lo vemos de distinta manera y lo interpretamos de otra manera. Porque vivimos en mundos y paradigmas distintos. ¿Ya? No sé si eso queda un poco más claro, Romy. Yo sé que es un poquito difícil. Tiene que ver, pero no me he metido en ese asunto porque no lo conozco lo suficiente, con la teoría de los juegos de lenguaje de Wittgenstein. Kuhn se inspiró mucho en el segundo Wittgenstein, no en el primero, sino en el segundo Wittgenstein que habla de juegos de lenguaje. ¿No es cierto? Y lo que el segundo Wittgenstein diría es, o sea, el primer Wittgenstein diría eso de que has trabajado como un burro, no tiene lógica, ya es una pseudo proposición, es un falso problema y crea un falso problema filosófico. Pero el segundo Wittgenstein diría, he trabajado como un burro, dentro de cierto juego de lenguaje es válido y en otro juego de lenguaje no es válido. La validez de un enunciado no va a depender intrínsecamente de su naturaleza, sino del juego de lenguaje en el que está inserto. Va a decir Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, que es el que ha causado más polémica. Y una idea similar, digamos que yo estoy convencido, aunque creo que no lo cita en ninguna parte de su libro, pero tal vez sí, estoy convencido de que Kuhn se inspira mucho en esta idea de los juegos de lenguaje para decir esto, para decir, dos científicos que trabajan en paradigmas distintos, habitan literalmente mundos distintos y pueden observar el mismo fenómeno e interpretarlo de manera muy diferente. Pero una manera es válida en ese mundo y la otra es inválida en el otro, y a su vez otra manera de ver el mundo es inválida en un mundo, en el mundo de Romy, pero válida en el mundo de Daniel Salas. Porque Daniel Salas y Romy viven hacen y piensan desde paradigmas totalmente diferentes. Ya, tranquilos que esto lo vamos a lograr entender mucho mejor, poquito a poco. ¿Ya? Y vamos a volver a la comparación que hicimos al principio entre la astronomía, o en ese momento no se llamaba astronomía, se llamaba astrología copernicana y ptolomeica. Lo que Thomas Kuhn va a decir es que no es que Copérnico tenga razón y Ptolomeo esté equivocado, ni al revés tampoco. Lo que va a decir es que Ptolomeo y los ptolemaicos observaban y actuaban de acuerdo con un paradigma y que los copernicanos observaban y actuaban de acuerdo con otro paradigma.
¿Ya? Pero dentro de sus respectivos paradigmas, ciertas observaciones eran correctas, eran válidas, y dentro del paradigma copernicano, ciertas observaciones eran correctas y eran válidas. La validez de una observación no dependerá de una cuestión puramente empírica, o sea, aquí nuevamente lo que estamos cuestionando, y ya lo había cuestionado Popper en su momento, ya lo había, digamos, descartado como una filosofía de la ciencia errada, el empirismo. El empirismo termina, la creencia de que solamente la observación de las cosas nos da conocimiento de ellas. Que podemos observar el mundo de manera independiente de nuestras creencias. La sola observación nos da evidencia suficiente para obtener una creencia, una hipótesis, una verdad científica. Bueno, el empirismo para esta época ya está recontra desprestigiado. Todos estamos ahora de acuerdo en que la observación no se da en el vacío, sino que se produce en función de una teoría científica. Y en eso Popper también estaría de acuerdo, y el mismo Durkheim ya había advertido contra los peligros del empirismo, ¿no? Contra la ingenuidad del empirismo. Que la observación es independiente del conjunto de creencias del observador. Bueno, Kuhn avanza un poquito más allá y dice que ese conjunto de creencias del observador, del científico, es un paradigma, y es un paradigma inconmensurable, no traducible, no comunicable con otros paradigmas. Y eso lleva pues a una especie de relativismo. Ya algunos acusan a Kuhn de ser uno de los mayores, uno de los responsables de las ideas posmodernas. Y el posmodernismo ha hecho mucho daño. Si me preguntan a mí, ¿el posmodernismo ha hecho daño? Digo, sí, el posmodernismo es una plaga que ha invadido la universidad y ha corrompido todo, ha malogrado todo, porque ahora resulta que cualquier cosa puede ser verdad en respecto de cierto paradigma. Y esto yo observo además que tiene consecuencias éticas sumamente graves. La idea de inconmensurabilidad, ya lo expuse cuando hablé de la interpretación, digamos, de comunidades que nos parecen muy distantes de las nuestras, como las comunidades indígenas o las comunidades que llamamos, y repito, llamamos, no sé qué palabra usar, llamamos salvajes. Porque ya dije, ¿no es cierto? Una manera posmoderna de entender, es una idea de los posmodernistas actuales y que yo combato ferozmente. Hago lo posible, pero igual, pues, me va mal porque me insultan y me dicen maldito fascista y no sé qué. Es que no es cierto que existe la inconmensurabilidad. No es cierto que estas personas que viven con principios, con reglas, con lenguas, con costumbres, ¿no es cierto?, sean diferentes de mí, sean diferentes de nosotros. Los principios humanos son universales, los seres humanos vivimos en el mismo mundo. Seguramente lo interpretamos de distintas maneras, pero el mundo es el mismo. Y yo te puedo convencer de que esta creencia es errada.
Y tú puedes convencerme de que alguna de mis creencias es errada, está equivocada. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que dice Kuhn, no es cierto que vivamos en mundos distintos, vivimos en el mundo, en el mismo mundo. La creencia de que vivimos en mundos distintos es muy antigua, incluso es positivista, incluso nos puede llevar a pensar de que hay razas, y por si acaso acá tenemos una veterinaria, ¿no es cierto? Sabemos que las razas humanas no existen, ¿ya? Las razas son una ilusión, no existen las razas humanas. Existe la humanidad, la única raza es la raza del Homo sapiens sapiens, nada más. Lo demás son diferencias físicas que consideramos importantes, pero que en realidad son arbitrariamente elegidas como importantes, como el color de la piel, o, la forma de la nariz, de los labios, etcétera, o el cabello, pero esos son rasgos que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista genético, son irrelevantes, no tienen ninguna significancia. Socialmente sí lo tienen. Socialmente sí prejuzgamos a la gente por su color de piel, por su apariencia, etc. Ahora, mi observación es que no son inconmensurables, que la humanidad es una sola. ¿Ya? Y que yo puedo demostrarle a cualquier persona, en ese punto soy platónico, todos podemos concluir el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras es el teorema del triángulo, ¿no es verdad? ¿Sí? Ya. No hay nadie en el mundo que no pueda comprenderlo. ¿Por qué? Porque es puramente lógico, es puramente formal. No es contingente. El problema con la teoría de Kuhn es, miren, este mundo, el mundo de los tolemaicos y el mundo de los copernicanos son mundos aparte. Y cuando un copernicano observa un fenómeno, lo interpreta de esta manera y confirmará la veracidad de su mundo. Y cuando un tolemaico observa el mismo fenómeno, lo observará de cierta manera y confirmará la veracidad de su mundo. Pero entonces, ¿cómo se producen las revoluciones científicas? ¿Cómo así los científicos cambian de opinión si es que viven en mundos distintos? Bueno, Kuhn nos da una explicación, ¿no? Esta es la ciencia normal, así se expresa la ciencia normal. La ciencia normal es la que se enseña en las universidades, ¿ya? Sobre la cual hay un consenso. Y la ciencia normal es un mundo como cualquier otro, es un mundo que tiene su propia inconmensurabilidad, ¿ya? Es un sistema, y se acuerdan que ayer hablamos de el sistema y la irracionalidad del sistema, ¿no es verdad? La ciencia normal es tal en tanto que abre un campo de investigación, permite formularse problemas y responderlos. Aunque contiene proposiciones que parecen dogmas, es decir, son centrales para su funcionamiento, incluyen un amplio campo de práctica científica que permite el avance del conocimiento dentro de esa ciencia normal, dentro de ese paradigma. ¿Ya? Nadie es científico porque está actualizado al dedillo con el conocimiento científico, sino porque es capaz de producir nuevo conocimiento dentro de ese paradigma. ¿Qué te hace a ti científico? Bueno, tener la capacidad de crear nuevo conocimiento dentro de un paradigma. ¿Ya? Y todo paradigma tiene proposiciones centrales. Esas proposiciones centrales no se cuestionan, son las con las cuales vamos a trabajar, vamos a dar por verdaderas. Y vamos a hacer investigación sin cuestionar, haciendo lo posible por confirmar hasta donde podamos esas creencias, esas proposiciones
centrales, que serían como dogmas, ¿no? O sea, Popper diría, estás loco. No es así. Toda proposición puede ser cuestionada. ¿Ya? Pero Kuhn diría, si pudiéramos cuestionar todas las proposiciones, incluso las proposiciones centrales, la ciencia no podría avanzar. La ciencia requiere de un acto de fe, de creer en esas proposiciones centrales. Sin la creencia de esas proposiciones centrales, entonces no podríamos desarrollar nuevo conocimiento si estuviéramos constantemente dudando de todo. ¿Ya? Ese escepticismo radical que nos pide Popper no nos lleva a ninguna parte. Estaríamos siempre dudando y poniendo en cuestión todo. Kuhn diría, la ciencia no funciona de esa manera. Y creo que tiene razón en ese punto, ¿no? La ciencia funciona en tanto que aceptamos que ciertas proposiciones no van a ser puestas en cuestión hasta que tengamos una razón fuerte para hacerlo. ¿Ya? La ciencia normal predice con cierta exactitud muchos fenómenos. Y si los fenómenos no se ajustan a la predicción del paradigma, los científicos que viven dentro de ese mundo, dentro de ese paradigma, buscan explicaciones alternativas que permiten el avance de sus investigaciones sin que se cuestione el paradigma. Cuando hacemos una observación que no está predicha en nuestro paradigma, Kuhn dice, no es cierto, como dice Popper, que los científicos abandonen ya, bueno, como esta observación cuestiona, pone en duda, contradice nuestro paradigma, contradice una de las proposiciones centrales de nuestro paradigma. No es cierto, pues, que abandonamos como si no pasara nada y pasamos a otra cosa. No. Lo que dice Kuhn es que los científicos estarán siempre defendiendo hasta donde puedan esas proposiciones centrales, tratarán de buscar una explicación alternativa, ¿ya? Kuhn aclara también que la ciencia consiste en la resolución de problemas, de puzzles, no de misterios. La diferencia entre un puzzle, no sé cómo se puede traducir puzzle en castellano, un problema, y un misterio o un enigma, ¿cuál es? El misterio no tiene solución, mientras que el problema tiene solución. Puede que no conozcamos la solución, pero sí la tiene, sabemos que la tiene, no la hemos encontrado, pero la tiene. La ciencia no se dedica a aquello que no tiene solución, aquello que no puede ser respondido. Ningún científico se dedica a lo irresoluble, lo que significa que todo científico tiene conciencia de los límites de su conocimiento. Su éxito profesional no consiste en desvelar un gran misterio, sino varios problemas que, como veremos, contribuyen al paradigma o pueden hacerlo colapsar, porque efectivamente los paradigmas colapsan, como lo vemos en la historia, ¿no? Ya no somos ni copernicanos ni tolemaicos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Entonces, ¿cómo es que se producen, señor Kuhn, si es verdad que vivimos en mundos separados, que cada paradigma es un mundo separado y es un mundo inconmensurable respecto de otros, o sea, no se puede traducir a otros, vivimos en mundos paralelos, vemos las cosas y hacemos las cosas de manera totalmente diferente? Si eso es cierto, señor Kuhn, entonces, ¿cómo es que hay cambios científicos? ¿Cómo es que ya no somos ni tolemaicos ni copernicanos, ni siquiera somos newtonianos, ahora somos einsteinianos? Bueno, tranquilo, dice Kuhn. Todo paradigma contiene anomalías, es decir, fenómenos que no pueden ser incorporados a la ciencia normal, pero de las cuales se espera una solución. Y esos son los puzzles.
No son misterios, son puzzles. No sé si ustedes pueden encontrar una buena traducción para puzzle. Yo diría que es un problema, pero no exactamente un problema, una cuestión. Rompecabezas. Un rompecabezas. rompecabezas. Rompecabezas normalmente se le traduce. Claro, puzzle se traduce como rompecabezas, pero además hay otra palabra seguramente, ¿no? O sea, es una cosa que no podemos explicar todavía, pero algún día lo sabremos. ¿Ya? Y todo paradigma contiene esos rompecabezas, esos problemas que todavía no puede resolver, y eso se llama anomalía. Todo paradigma científico tiene anomalías. Y los científicos son conscientes de esas anomalías. Cuando un paradigma no puede soportar más anomalías, o sea, una anomalía, este colapsa y es derrotado por un nuevo paradigma que las resuelve. Es así como se produce una revolución científica. Un paradigma, ya hemos dicho, es un mundo aparte, es un mundo inconmensurable. O sea, ustedes y yo podemos vivir en mundos distintos y observamos el mismo fenómeno de manera diferente, pero siempre ocurren anomalías, siempre ocurren problemas, hay problemas que el paradigma no va a poder resolver. Los científicos hacen lo posible por resolver estos problemas, pero no encuentran solución. Y ocurre que estos paradigmas se llenan cada vez más de nueva evidencia que constituyen anomalías. Y hay un momento, dice Kuhn, en que estas anomalías terminan haciendo colapsar el paradigma. El paradigma se vuelve inútil porque tiene tantos puzzles, tantas anomalías, que ya no puede seguir funcionando, ya no resuelve los problemas que estamos observando. Sin embargo, Cook es muy claro al sostener que un paradigma debe ser necesariamente reemplazado por otro, que explique las anomalías que el anterior no podía explicar. Es decir, la ciencia evoluciona porque un paradigma reemplaza a otro paradigma. Noten que en Popper la ciencia avanza, progresa a través de la falsación de hipótesis. A Popper no le interesa, no había observado, y tal vez no le interesaba mucho la idea de paradigma. Lo que le importa son dos cosas, teorías e hipótesis. Y las teorías e hipótesis tienen una característica, pueden ser refutadas. Si no pueden ser refutadas, no son ni teorías ni hipótesis. ¿Ya? En la epistemología de Popper se refuta constantemente las hipótesis y se remodelan las teorías. ¿Ya? Pero los científicos no se dedican a refutar hipótesis, sino a resolver problemas dentro de un paradigma que es un mundo. En Kuhn así ocurre. Inconmensurable respecto de otro paradigma. De allí la importancia de la palabra revolución. Revolución científica. ¿Ya? Porque una revolución, ¿cuál es la diferencia entre un cambio y una revolución? Un cambio es una modificación de un aspecto, ¿ya? De un aspecto de la realidad y que no causa mayor problema. Ese es un cambio. Pero una revolución, ¿qué cosa es? No es cualquier cambio marginal. ¿Qué cosa es una revolución? ¿Qué sería una revolución? La revolución es un tipo de cambio, pero no es un cambio cualquiera. Cuando decimos aquí hay una revolución y no simplemente un cambio. ¿Cómo? Daniel, hola, ¿cómo están? No sé, pensaría que es un cambio, digamos, de plataforma, de modelo, ¿no? Digamos, de hacer las cosas. Así es, Cristian. Una revolución es un cambio.
¿Perdón? Roger. Roger, perdón, Roger. Roger, una revolución es un cambio de sistema. Eso. Un cambio puede haber, un cambio posiblemente puede no notarse. Es marginal. Un cambio común y corriente, ¿no? Pero una revolución sí se nota. Una revolución es el cambio de un sistema entero. Y Kuhn diría de un paradigma entero. Es una revolución. O sea, la ciencia no avanza, como decía Popper, porque estamos constantemente reformulando nuestras hipótesis y sometiéndolas a prueba. No es cierto, así no funciona. ¿Ya? La ciencia avanza cuando los paradigmas se llenan de anomalías, de observaciones que no pueden entender, no pueden resolver, de problemas que no pueden resolver. Y en un momento el paradigma colapsa y es reemplazado por otro paradigma. Tiene que ser reemplazado por otro paradigma. No puede ser que nos quedemos sin paradigma. Esta es la razón por la que la teoría de Kuhn y los paradigmas pues, fue muy popular en los años 80 con la teoría de la calidad total y los paradigmas. Entonces se decían, los gurús empresariales decían que el problema con las empresas es que trabajan bajo un paradigma y no son capaces de incorporar nuevos paradigmas. ¿No es cierto? Entonces se puso de moda en 80, 90, ya desapareció. Pero fíjense, vamos a decirlo de una manera con un adagio, ¿no? A rey muerto, ¿qué sigue? Rey puesto. A rey muerto, rey puesto. Exactamente, a rey muerto, a rey puesto. ¿Podría sobrevivir la monarquía sin un rey? No. ¿No es cierto? Tiene que haber siempre un rey. Tiene que haber siempre un paradigma. Entonces, una revolución es un cambio de paradigma, es un cambio de sistema, es un nuevo lenguaje, es un nuevo mundo. Y hay gente que no se adapta a esos nuevos mundos. Esa gente que no se adapta a los nuevos mundos, pues, se jubila y desaparece, ¿ya? Para decirlo de manera un poco más práctica, concreta, ¿cuándo es que un paradigma científico termina por desaparecer? Pues muy simple. Cuando los profesores que practicaban ese paradigma se jubilan o se mueren y son reemplazados por otros profesores que enseñan el nuevo paradigma. Es una cosa muy práctica, muy política, si quieren incluso. ¿Ya? No puede haber ciencia sin paradigma. Estamos hablando desde el punto de vista de Kuhn. No puede haber ciencia sin paradigma. ¿Ya está? Entonces, un paradigma solamente puede ser reemplazado por otro paradigma. En el caso de la epistemología de Popper, lo que hay son teorías e hipótesis. Y las hipótesis pueden ser reemplazadas por otras hipótesis. Y las teorías son reemplazadas por otras teorías. Pero en Popper no existe la idea de que haya paradigmas y mundos inconmensurables. Es decir, Popper no aceptaría jamás que Ptolomeo fuera incapaz de conversar o de entender las ideas de Copérnico. Para Kuhn sí, para Kuhn son dos mundos tan distintos que no pueden dialogar entre sí. Lo que va a pasar con el modelo tolemaico es que va a mostrar tantas anomalías, se va a volver tan insostenible que al final vamos a tener que aceptar
el nuevo paradigma de Ptolomeo y luego de Galileo, que es un poco más preciso. ¿Ya? Por eso Kuhn insiste mucho en la palabra revolución. Porque no es un cambio marginal, no es el cambio de una hipótesis, no es que antes creíamos que esta hipótesis no se rechazaba y ahora sí se rechaza y bueno, y poco a poco vamos construyendo más conocimiento. Para Kuhn, el conocimiento se construye desde el punto de vista de paradigmas y esos paradigmas, ya son mi temporizador, nos quedan unos minutos. Y esos paradigmas pues colapsan y son reemplazados por otros. Y en la práctica lo que ocurre es que los practicantes del anterior paradigma pues se mueren o se jubilan. Y los nuevos practicantes del nuevo paradigma los reemplazan. Pero siempre tiene que haber un paradigma. Porque el paradigma permite, ¿ya? El paradigma permite, vamos a ver, que los investigadores puedan investigar. El paradigma ofrece un conjunto de enunciados que no van a ser cuestionados, ¿ya? Y que constituyen los puntos de partida de la investigación. Sin esos puntos de partida sobre los cuales estamos investigando, entonces no podríamos crear nuevo conocimiento. Necesitamos defender los puntos centrales del paradigma para poder avanzar en el conocimiento. No estamos constantemente rechazando y refutando las hipótesis. No es cierto. Bueno, me van a disculpar. Podemos acabar la sesión aquí y nos volvemos a ver a las 10. Acabamos un ratito antes, a menos que ustedes tengan alguna pregunta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, muy bien, sí, porque necesito tomar una... A las 10 va a venir Sandy Ivonne y va a tomar... No es que va a tomar porque estamos así online. Va a pedirles que resuelvan la encuesta. Entonces, por favor, resuelvan la encuesta. Mientras más gente lo haga, mejor. Y bueno, comenten lo que les parezca. Muy bien. Entonces, nos vemos pronto a las 10. Sí, muy bien, muchachos. Nos vemos. Voy Bien, a profe. parar. Muy bien. Chao, chao, chao.